Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante, 25 al 36, donde nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo orando, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la redención del alma y la redención del cuerpo. Y tomamos el pasaje que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Redimir es volver al lugar de origen, y es Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos redime y nos reconcilia con Dios. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos ha reconciliado con Dios. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses de la siguiente manera. En el capítulo 1, verso 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí podemos ver por medio de quién obtenemos redención. Y también nos habla en el capítulo 1, verso 20 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice aquí San Pablo. Y por medio de esta misma carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 20 al 21, dice: y por medio de él, o sea, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vean cómo es que hemos sido redimidos y cómo hemos sido reconciliados con Dios. Él nos ha redimido para nuestro Dios. Y ahora estas palabras concuerdan con las del libro del Apocalipsis, donde nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Y en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 9, dice, 9 al 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean cómo el cántico de los que aquí están en el cielo dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vean lo que Cristo hace con los que creen en Él. Nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, el programa de la redención tiene dos partes muy importantes. Una es la redención del
alma, en donde nos da un cuerpo teofánico de la sexta dimensión al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en el reino de los cielos y somos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Eso es un cuerpo angelical. Es un espíritu angelical. Es un espíritu del cielo. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Y ahora, en el programa de redención, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, obtenemos ese nuevo cuerpo del cielo celestial, angelical. Y para el día postrero, seremos transformados los que vivimos y tendremos un nuevo cuerpo eterno y glorificado, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y así tendrán un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es la redención del cuerpo, de lo cual nos dice Cristo: cuando ustedes vean suceder estas cosas, levantad vuestra cabeza o vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. O sea, la redención del cuerpo, en donde los hijos e hijas de Dios volverán a tener un cuerpo eterno y glorificado, un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos restaurados a la vida eterna físicamente también. Y eso es la adopción, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cuerpos eternos, de los cuales habló San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante, o 18 en adelante, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando tengamos el nuevo cuerpo. Ya eso será algo tan grande y glorioso que no es de compararse con los sufrimientos que tenemos aquí en la tierra, los cuales son pequeños comparados con la bendición tan grande que tendremos en el nuevo cuerpo. Sigue diciendo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la creación también llegará un tiempo en donde será liberada, y los árboles, las aves y los animales ya no morirán más, sino que vivirán por toda la eternidad. Y eso viene en la bendición de la liberación de los hijos e hijas de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún está de parto hasta ahora, y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestros cuerpos, en donde obtendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la redención del cuerpo. Esa es la adopción y manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la cual en el día postrero se efectuará. Y así obtendremos nuestra adopción como hijos e hijas de Dios. Y así obtendremos la redención de nuestro cuerpo. O sea, obtendremos el nuevo cuerpo. Seremos transformados y entonces seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora Dios tiene un orden establecido, el orden de la redención. Y así como para la redención es virtual para el alma, en donde obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, también para obtener el cuerpo físico eterno, el orden divino tiene que ser llevado a cabo, y conforme al orden divino es que viene la redención de nuestro cuerpo físico. Ahora ya Cristo pagó el precio de la redención en la cruz del Calvario, tomando nuestros pecados y recibiendo el juicio divino, el pago por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte, la cual Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Él es nuestro pariente redentor, así como lo fue vos para Noemí, para así poder obtener a Noemí y la herencia de Noemí, y así poder obtener la yerna de Noemí, Ruth, y casarse con ella. Y ahora Cristo, nuestro pariente redentor, redimió a Israel muriendo en la cruz del Calvario para tomar su novia gentil representada en Ruth. Y ahora las diferentes etapas por las cuales pasó Ruth. Primero decidiendo, cuando estaba en Moab, decidiendo para ir con Noemí a la tierra de Israel. Y esa decisión es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y luego trabajando en el campo de Boz. Y luego descansando, él le dijo Boz a Ruth: descansa hasta la mañana. Y luego Boz haría el reclamo allá ante los ancianos y redimiría a Noemí, y por consiguiente obtendría a Ruth. Y ahora Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo, donde están los 24 ancianos, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Cristo ha estado en el trono de Dios, en el cielo, haciendo intercesión delante de Dios con su sangre preciosa en favor
de cada uno de ustedes y también de mí, como también ha hecho en favor de todos los que han vivido en edades pasadas y han recibido a Cristo como su Salvador. Y se ha efectuado en ellos el nuevo nacimiento y han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y esa es la primera parte de la bendición de la redención. Esas son las primicias del Espíritu, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 13 al 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ahora hemos visto que cuando la persona cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, recibe las primicias del Espíritu, recibe el bautismo del Espíritu Santo y así recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, del paraíso. Si muere físicamente la persona, luego sigue viviendo en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, sigue viviendo en el paraíso y espera hasta que Cristo resucite a todos los muertos en Cristo y luego nos transformará a nosotros los que vivimos. Para ese tiempo en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros, se estará sonando, tocando la trompeta final, esa gran voz de trompeta. La trompeta final o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que es la voz de Cristo en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero y dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo en el día del Señor, que es el día posterior, o sea, el séptimo milenio. Y con esa gran voz de trompeta, trompeta final, son llamados y son juntados todos los escogidos de Dios que van a ser transformados en el día posterior. Así como los escogidos de Dios fueron llamados y juntados cada uno en su edad por medio de la manifestación de Jesucristo en el ángel mensajero de cada edad, a través del cual le habló a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo nos dijo en San Juan, capítulo 10, versos 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora vean cómo Cristo nos dice que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y Él dice que Él llamará, juntará esas ovejas. Él dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es la voz de Cristo de edad en edad, llamando y juntando a sus hijos, a sus ovejas,
Él los conoce a todos, a todas sus ovejas, y tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Vean, Cristo nos dice que Él las llama por su nombre. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué? Porque el nombre de cada hijo de Dios e hija de Dios está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora es Cristo el que dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y Cristo ha estado llamando y juntando a sus ovejas, y eso ha sido Cristo en Espíritu Santo a través de todos estos años que han transcurrido. Cristo en Espíritu Santo ha estado manifestado en sus mensajeros de etapa en etapa, llamando a sus ovejas, revelándoles el programa de redención. El programa de redención que Jesucristo ha realizado en la cruz del Calvario. Y ya no se necesita que la persona sacrifique ovejas o machos cabríos como lo realizaba el pueblo hebreo allá en la tierra de Israel, en el templo. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios no eran perfectos, y por eso los tenía que estar ofreciendo cada vez. Algunos eran anuales y otros eran diarios, y eso era así porque no eran sacrificios perfectos. Pero delante de Dios funcionaban temporalmente y cubrían el pecado de las personas, porque esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el espíritu de aquellos animalitos no podía venir sobre la persona que ofrecía esos sacrificios, pero el espíritu del Cordero de Dios, de Jesucristo, si viene sobre el creyente que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en su sangre. Y al venir el Espíritu de Cristo sobre la persona, produce el nuevo nacimiento y nace en el reino de Dios. La persona nace del agua y del Espíritu y ahora es un ciudadano celestial. Así como obtuvo la ciudadanía terrenal del país donde nació, ahora por medio del nuevo nacimiento ha obtenido la ciudadanía celestial. Es identificado como un ciudadano celestial y ha recibido un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, el cual tiene la persona y es llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cuando Pedro estuvo preso allá en la cárcel, el Señor lo libertó y le dijo que se fuera. Y Pedro se fue a donde estaban orando por él los creyentes en Cristo, y cuando tocó a la puerta, una joven que estaba con ellos reunida, cuando fue hacia la puerta para abrir la puerta, se dio cuenta que era Pedro, y de gozo no abrió la puerta y regresó a los que estaban orando por Pedro y les dice: es Pedro. Y le dicen a ella, a Rode: estás loca, Rode, no es Pedro, es su ángel. Pero ella dice: no, es Pedro.
Y abrieron la puerta y era Pedro, efectivamente. Ahora ellos pensaban que era el ángel de Pedro, que es el cuerpo teofánico que obtiene la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador y recibe su Espíritu Santo, y al obtener así el nuevo nacimiento ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Si la persona muere físicamente, la persona sigue viviendo en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y en esa sexta dimensión no se trabaja como aquí en esta dimensión terrenal. No hay que estar levantándose en la mañana para ir al trabajo, y tampoco hay que estar comiendo ni durmiendo, pues allí no hay noche, ni hay trabajos así como aquí en la tierra. Allí es un lugar de descanso. Uno descansa de todas las labores que realizaba aquí en la tierra. Y allí las labores pues son sirviendo a Dios, son labores espirituales. Allí hay árboles, hay animales, hay lagos, hay ríos. Es otro mundo, otra dimensión. Se llama el paraíso. Esa es la sexta dimensión. Y de esa dimensión es que obtenemos ese cuerpo teofánico al nacer de nuevo. Y somos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, todos los que están allí, creyentes en Cristo de las diferentes etapas, resucitarán en cuerpo físico y eterno. Ellos entrarán con el cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico que Cristo les creará y vivirán por toda la eternidad en un cuerpo jovencito, representando siempre de unos 18 a 21 años de edad. Y nosotros los que vivimos, cuando los veamos a ellos resucitados, nosotros seremos transformados. Ahora, para este tiempo final, la trompeta final, o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablándole a su iglesia, así como le habló por medio de los mensajeros de edades pasadas, para este tiempo final, Cristo con esa voz de trompeta le estará hablando a su iglesia. Vean Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde dice: yo estaba en el Espíritu, dice San Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el día posterior, que es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No es una trompeta literal, sino una voz de una persona, una voz, una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz del esposo. Es la voz del buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas del día postrero. Y ahora, ¿qué estará diciendo la voz de Cristo a sus ovejas, a sus escogidos, a su iglesia en el día postrero? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice el apóstol San Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La promesa de Cristo, pues es la voz de Cristo hablándole aquí a Juan, y Juan es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo.
Y ahora la voz de Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, ¿por medio de quién? Jesucristo, el buen pastor, estará hablando a su iglesia en el día postrero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así, llamando y juntando a sus escogidos. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora lo que Cristo había prometido, mostrar las cosas que deben suceder pronto, ahora envía a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, ¿quién es este ángel del Señor Jesucristo que es enviado por Cristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Este ángel mensajero del Señor Jesucristo es el profeta final que Jesucristo envía a su iglesia, el mensajero final que Él envía a su iglesia, y lo envía ungido con el Espíritu Santo, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Pues Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en Él, estará colocando en el corazón de su ángel y en la boca de su ángel la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y este ángel mensajero, este profeta mensajero, estará hablando todas esas cosas que deben suceder a la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo ángel que le envió a Juan el apóstol para revelarle el libro del Apocalipsis con estos símbolos apocalípticos, es el que envía a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y Él no viene peleando con la gente, Él no viene peleando con las iglesias, sino que Él viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así los que son de Dios en el día postrero escucharán la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así siendo llamados y juntados en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora miren la bendición tan grande que Jesucristo nuestro Salvador tiene para su iglesia, para este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hay muchos ministros en este tiempo final, muchos buenos predicadores en este tiempo final, como los hubo en otros tiempos. Pero uno es el ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, las cuales ya están aquí en el libro del Apocalipsis, en estos símbolos apocalípticos. Pues todas estas cosas que deben suceder ya están profetizadas en estos símbolos apocalípticos que le dio el ángel de Jesucristo al apóstol San Juan.
Y el ángel de Jesucristo es el que puede decirle a la iglesia de Jesucristo el significado de esos símbolos apocalípticos y el cumplimiento de ellos a medida que están siendo cumplidos en este tiempo final, o sea, los que corresponden a este tiempo final. Pues ya muchos han sido cumplidos del tiempo de los apóstoles hasta este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahora, el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado ese profeta. Y Cristo dice, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ese es el orden divino. Y ahora, los que estarán recibiendo al ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, estarán recibiendo por consiguiente al Señor Jesucristo, el cual estará manifestado en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, y estará hablando por medio de su ángel mensajero a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y recibirán el beneficio de la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtendrán el conocimiento de todas estas profecías apocalípticas que corresponden a este tiempo final, y serán llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ese ángel del Señor Jesucristo es tan importante en el programa divino que miren lo que Juan trató de hacer. En Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego en Apocalipsis capítulo 22, versos 7 en adelante, Juan trató nuevamente de adorar al ángel del Señor Jesucristo. Es que Juan ve que Cristo en el Espíritu Santo está manifestado en su ángel, en medio de su iglesia, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ve la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea que las palabras del ángel del Señor Jesucristo son palabras proféticas, y se las dio a Juan el apóstol en esta forma simbólica, y para el día postrero Jesucristo lo envía a su iglesia para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder, y así abrirle a su iglesia
estas profecías que están en esta forma simbólica. Dice aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. En las dos ocasiones el ángel rechazó la adoración que el apóstol San Juan quiso ofrecerle a él. ¿Por qué? Porque este ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el mensajero de Jesucristo, el profeta de Jesucristo enviado a su iglesia en este tiempo final, para darle a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto, y así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero, y ser preparados para ser transformados en este tiempo final y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo eterno, inmortal y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como recibiremos la redención del cuerpo. Ya hemos recibido la redención del alma y hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y pronto recibiremos la redención del cuerpo. Pronto nuestros cuerpos mortales serán transformados y tendremos el cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que San Pablo profetizó también de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Y nos dijo que sería para el tiempo en que la trompeta final estaría sonando. Dice capítulo 1 de Corintios capítulo 15 verso 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Recuerden que es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados. Una transformación de nuestros cuerpos está prometida para tener así un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Todos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa es la voz de Cristo hablando a su iglesia en el día postrero por medio de su ángel mensajero. Esa es la trompeta final, la gran voz de trompeta, la cual en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 aparece hablando en el día del Señor y diciendo: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Es la voz de Jesucristo, del buen pastor, llamando a sus ovejas del día postrero, juntándolas en el cuerpo místico de Cristo, que es el redil del Señor, y preparándolas para ser transformados todos
los que vivimos y los muertos en Cristo ser resucitados en el día postrero. Y el día postrero es el día que Jesucristo ha prometido que Él resucitará a los muertos creyentes en Él. Pues Cristo dijo en San Juan, capítulo 6, verso 40, y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, ese salmo del profeta Moisés. Y ahora el día postrero, siendo el séptimo milenio, es el milenio en el cual Cristo resucitará a los creyentes en el que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Pero ¿en qué año del séptimo milenio? No sabemos, pero va a ser en alguno de los años del séptimo milenio. Ahora, lo importante es estar escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y esa es la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, hablándole a su iglesia en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo para todas las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo para su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Sigue diciendo en 1 Corintios, donde estábamos leyendo hace algunos minutos atrás, sigue diciendo, vamos a ver, donde decía, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es necesario para poder ser raptados, o sea, arrebatados al cielo, con Cristo llevados a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante, ninguno de los hijos e hijas de Dios, de ahí en adelante, ninguno de ellos morirá, porque ya todos tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento, y así recibir la primera parte de la redención, la cual es interior en la persona, y la persona con ese nuevo nacimiento obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Así como cuando usted nació en esta tierra, pues obtuvo un cuerpo de esta dimensión. Una persona no puede decir que nació si no obtuvo un cuerpo en y de donde él nació. Y ahora los nacidos del cielo pues han recibido un cuerpo celestial. Y por eso nuestra ciudadanía es celestial.
Todos los que han creído en Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo, tienen ahora una nueva ciudadanía, la ciudadanía de donde ha nacido, la ciudadanía de donde ha sido efectuado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es celestial, por lo tanto la ciudadanía es celestial. Así como cuando obtuvimos el nacimiento físico por medio de papá y mamá, obtuvimos una ciudadanía terrenal de la nación en la cual nacimos. Y ahora, por medio del nuevo nacimiento, nuestra ciudadanía celestial es la ciudadanía de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y nuestros nombres están inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Vean San Pablo hablándonos de este misterio en Hebreos capítulo 12, versos 22 en adelante. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos, que están inscritos en los cielos. Esos primogénitos que están inscritos en los cielos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como se requería un cordero pascual siendo sacrificado allá en Egipto en favor de los hebreos y en favor de los primogénitos, para que no murieran los primogénitos, allí en la noche de la Pascua, en donde la muerte heriría a todos los primogénitos de Egipto, la sangre del cordero pascual era colocada sobre el dintel y los postes de las puertas de los hogares de los hebreos, y así la muerte pasaba de largo, no entraba a esos hogares, porque allí estaba la señal, la sangre aplicada en el dintel y los postes de la puerta, y dentro estaba el cordero asado, el cual estaban comiendo esa noche de la Pascua. Y ahora Cristo es nuestra Pascua, y su sangre ha sido derramada para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios, que tiene sus nombres escritos en el cielo. Y ahora, así como el Israel terrenal, para la preservación de sus primogénitos, necesitaba el sacrificio del cordero pascual y su sangre aplicada en el dintel y las puertas de sus hogares. El Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, vean ustedes, tiene el cordero pascual Jesucristo y tiene la sangre de Jesucristo aplicada en ella, y todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, los que han creído en Cristo como nuestro Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, tienen la señal, tienen el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo la sangre de Cristo está aplicada en nuestros corazones, en el dintel y los postes de la puerta de nuestro corazón, para la preservación de la vida, para que no muramos, sino que vivamos eternamente. Y si nuestro cuerpo terrestre se muere, no hay ningún problema. Tenemos un edificio no hecho de manos, tenemos el cuerpo teofánico en el cual nos vamos a vivir al paraíso, en lo que llega la resurrección de los muertos en Cristo. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, entonces los muertos en Cristo tendrán un cuerpo nuevo y eterno e inmortal. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y también tendremos el nuevo cuerpo. Y todo esto es porque la sangre del Cordero Pascual de Jesucristo ha sido aplicada en nuestra alma para la preservación
de la vida para que podamos tener vida eterna. Ahora vean cómo fue representado allá en el Israel terrenal y en los primogénitos del Israel terrenal. Lo que luego se cumpliría en el Israel celestial, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio de la redención del alma y la redención del cuerpo. Nos falta la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestros cuerpos para nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Esa es la adopción, la redención del cuerpo para todos los hijos e hijas de Dios. Ya hemos obtenido la redención del alma y hemos obtenido el cuerpo teofánico. Hemos obtenido las primicias del Espíritu. Pero para este tiempo final, en adición, obtendremos la plenitud del Espíritu Santo. Y así obtendremos el cuerpo eterno y glorificado. Y así obtendremos la redención del cuerpo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la redención del alma y la redención del cuerpo. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados, y todos seamos llevados en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tiersto Ramiro Girón Pinzón para continuar en esta noche y tener algún cántico para luego finalizar nuestra parte en esta actividad. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Amén. Ese aplauso debe ser con toda la fuerza y agradecimiento a nuestro Padre Celestial.